Listo. Vamos a retomar un poquito lo que vimos la clase pasada, que estábamos viendo justamente el tema de la empatía. Ujú. Recuerden que la empatía no significa estar de acuerdo con todo lo que la persona dice o hace, sino significa como tener esta capacidad de comprender su experiencia desde su perspectiva, de poder comunicar esa comprensión, de poder generar un espacio seguro donde pueda hablar sin sentirse juzgada, ¿sale? Y antes de seguir profundizando, chicos, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué diferencia hay entre escuchar a una persona y hacerla sentir escuchada? ¿Quién me dice? Yo. Sí, Nicolás, adelante. Bueno, siento que la energía no miente. O sea, mi respuesta aquí sería como que si la persona no se siente escuchada, pues algo de lo que estoy siendo o haciendo lo demuestra. Entonces, Ok. o sea, no le puedo, no puedo decir, ¿me está escuchando? Sí, te estoy escuchando y seguir acá papaloteando en el teléfono, ¿no? O sea, no sé, Ujú. no puedo tener una posición de cuerpo cerrado cuando, ¿no? Y a lo mejor estar viendo para todos lados encima de mis pensamientos cuando por supuesto que no estoy poniendo atención y no estoy permitiendo esa apertura para que la otra persona pues se exprese. Ok, Por ahí ok. mi respuesta. Bien, bien, Nicolás, gracias. ¿Uno más? Yo, am, Ujú. pues yo creo que también cuando la retroalimentación es como muy ambigua, como que nada más tratando ahí de ver qué me acuerdo que dijo o algo así, pues creo que la persona también se da cuenta de que a lo mejor no estás escuchando del todo lo que está queriéndote transmitir. Ok, bien. Ujú. Exactamente. Justamente si yo tengo un usuario que me dice, oye, todos dicen que deje de tomar, pero nadie entiende que es la única forma en la que yo puedo dormir, ¿qué responderían ustedes? Desde una respuesta empática, por supuesto. Ah, ok, entiendo. ¿Y me puedes explicar por qué tienes tan asociado el tomar con el dormir o por qué solamente así es como logras conciliar el sueño? Ujú, ujú. Fíjense bien, en este ejemplo que yo les pongo, la empatía no significa que va a aprobar el consumo. Ajá. Va a intentar comprender la función que cumple el consumo en la vida de la persona. Eso es lo que vamos a hacer desde la empatía. ¿Sale? Sí, Javier. Con lo que acaba de decir, maestra, yo muestraría Ujú. la empatía con el usuario diciéndole, te entiendo, yo también pasé por lo mismo. Ok. Ujú, ujú. ¿Y de qué otra forma podrías, además de decirle de que claro que lo comprendes desde también tu experiencia, cómo más podría él sentirse que está siendo comprendido, que está siendo escuchado? Yo también ocupaba unos tragos para poderme conciliar mi sueño. Así es que no eres el único, yo también pasé por eso. Ok. ¿Qué piensan de la respuesta de su compañero? Que está validando más Ujú. que indagando. Ok. Ajá. ¿Y eso es empático o no empático? Sí, Janet. Es que está tomando empatía de ambos lados hacia él y hacia el paciente, pero fuera de todo, en criterio creo que no sería lo apropiado. ¿Se podría utilizar? Que no. Sí, Oscar, adelante. Profe, buenas noches. Oyes, nada más es pregunta, igual para descartar si estoy bien o mal, para lograr empatía respecto a la pregunta que se le hace al paciente, se le podría de una forma cuestionar si no ha intentado hacerlo con otro, sí, con otro método que no sea sustancia, alcohol o droga. Mm, es que ahí no estamos siendo empáticos. O sea, acuérdense que primero la empatía es validar la experiencia del otro. Ajá. Solamente es como aceptar que lo que está haciendo es con la sustancia que él decide en ese momento.
es validarlo nada más. Ujú. Ok. Y ahorita me voy a regresar justo con el ejemplo que puso Javier. Este, te entiendo, yo también tomaba, algo así dijiste. La intención es buena en el ejemplo que su compañero pone, es buena porque la atención en este caso sí se presta al usuario, pero también se puede redirigir al entrevistador y no es la idea. ¿Ah? Porque ojo aquí, aunque tú tratas, sí, de ponerte como ejemplo de que tú lo comprendes porque tú ya viviste una experiencia similar, la empatía no necesariamente requiere contar nuestra propia historia. Ajá. Acuérdense que lo importante es comunicar que entendemos la experiencia del otro. Ajá. Es decir, en lugar de decir, te entiendo, yo también tomaba, se podría o podríamos responder algo como, parece que el alcohol ha sido una forma de intentar aliviar lo que estás viviendo. Ujú. Me gustaría a mí entender qué es lo que te lleva a sentir lo que tú necesitas. Ajá. O escucho que estás pasando por un momento difícil y que el alcohol también ha tenido una función importante para ti. Ujú. O ahí puedes agregar, ¿no? Como esta parte de entiendo, yo también tomaba y escucho que estás pasando por un momento difícil, etcétera. Ajá. Entonces, fíjense bien, chicos. En una entrevista, él o la protagonista es la persona que tenemos enfrente, no nosotros. Ajá. Nuestra experiencia personal puede influir en nuestra comprensión, pero no siempre es necesario compartirla, porque la verdadera empatía consiste en hacer que el usuario se sienta comprendido, no en demostrar que hemos vivido algo similar. ¿Sale? Eso es bien importante, porque fíjense, yo ahí les pregunto. ¿En qué situaciones creen que compartir una experiencia personal podría ayudar y en cuáles podría quitarle espacio al usuario? ¿Qué cosa podría quitarle espacio al usuario, perdón, maestro? La pregunta es, en qué situaciones creen que ustedes podrían compartir, sí, una experiencia personal que podría ayudar al usuario en ese momento y cuáles podría quitarle espacio al usuario? ¿Cuáles situaciones creen que podría quitarle espacio? Bueno, creo que hay una separación, o ahí podríamos hacer como un discernimiento, por lo menos en mi caso personal, y me basaría un poco en lo que he escuchado y vivido en los grupos de narcóticos anónimos. O sea, Ujú. si mi experiencia para ahora estar limpio le puede mostrar o sí, como reflejar a él una posibilidad, entonces, o que sea como esperanzadora, ¿no? O que le abra Ujú, puertas, exacto. ahí claro. Pero si yo también me pongo a contarle cómo consumía y la manera en la que lo hacía y los reguederos que generé, pues entonces el mensaje se gira y no va a tener el efecto que podríamos estar buscando, ¿no? Para su Ujú, recuperación, ¿no? Prefiero exacto, como ser exacto. de este lado. Bien, Nicolás, gracias. Oscar. Ahí también puede ser el transmitir un mensaje de vanagloria, vanagloriándonos. Ese mensaje pues no le ayudaría nada al paciente, ¿no? Ujú, ujú. Sí, justamente, fíjense, compartir una experiencia personal, chicos, solo podría ser útil cuando se tiene un objetivo terapéutico muy claro, cuando va a beneficiar al usuario. Ojo, no al entrevistador. Por ejemplo, si una breve autorrevelación ayuda a generar pues cierta esperanza o fortalecer la alianza terapéutica, siempre cuidando que el foco regrese inmediatamente al usuario. ¿Sale? Ujú. Por ejemplo, si el usuario les dice, oye, siento que nunca voy a poder cambiar, imagínense que yo les cuente, no, pues yo también me sentía como tú, sentía que nunca, o sea, no, ahí inmediatamente vamos a perder al usuario. Pero si yo le digo, oye, yo he conocido personas que también han pasado por eso y con apoyo lograron como hacer cambios importantes, cuéntame a ti qué te hace sentir que en tu caso sería imposible. Eso es súper diferente y el foco regresa al usuario. Ajá, entonces, en cambio, una autorrevelación puede quitarle espacio al usuario cuando nosotros como entrevistadores le quitamos como, no le quitamos, sino hablamos más, incluso
más que el propio usuario, ¿no? Cuando cambiamos el tema hacia nuestra propia historia, cuando buscamos identificarnos como, ay, a mí me pasó igual y terminamos, ¿no? Como contando nuestra experiencia. Y entonces el usuario empieza a sentirse responsable de escuchar al entrevistador y no al revés. Entonces acuérdense, la empatía no consiste en decir yo también, consiste en que podamos lograr que la persona sienta y me están comprendiendo. Ujú. Entonces, repito, en una entrevista el protagonista siempre es el usuario, no el entrevistador. ¿Sale? ¿Soy clara con la parte de empatía? ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla. ¿La ven, cierto? ¿Sí, maestra, no maestra? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Gracias. Gracias, gracias, chicos. Bien, vamos a empezar entonces ahora con la parte del desarrollo de la discrepancia. Ajá. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de la discrepancia? Ujú. Fíjense bien, ya hablamos de lo que es expresar empatía. Ajá. Acuérdense que no nada más se trata de una actitud amable. Es el primer paso para que el usuario también pueda confiar en nosotros. Si el usuario siente que lo juzgamos, se va a cerrar, pero si siente que lo comprendemos, se va a abrir a compartir, se va a abrir a explorar y precisamente a que nos dé pauta para poder ayudarlo, guiarlo a esta posibilidad de cambio. Ujú. Ahora vamos a entrar precisamente con este tema que es la discrepancia. Ujú. La discrepancia es la distancia interna que la persona empieza a notar entre cómo estás viviendo hoy, es decir, su conducta actual, por ejemplo, su consumo, sus ausencias, sus peleas o incluso hasta problemas legales y cómo quisiera vivir. Esa es la discrepancia. Ajá. Es decir, cómo quisiera vivir de acuerdo a sus valores, a sus metas, a sus sueños, a ser buen papá, a cuidar su salud mental, a cuidar su salud física, terminar su carrera, a ser un ejemplo, mantener un trabajo, etcétera. ¿Sale? Entonces, cuando esa discrepancia se hace consciente, ¿qué significa consciente? Que el paciente, bueno, perdón, que el usuario se da cuenta, genera un malestar interno, pero que puede convertirse en un motor de cambio. ¿Por qué es un malestar interno? Porque puede llegar a ser incómodo. Ajá. No es que tú le digas, mira qué incoherente eres, ¿no? No, sino que nosotros lo vamos a acompañar a ver por sí mismo esta discrepancia. Ajá. Es decir, cómo se está viviendo hoy, y a final de cuentas es una ambivalencia, chicos. Ujú. ¿Cómo se está viviendo hoy y cómo quisiera vivir? Ujú. Porque es importante como mostrarle esta parte de la discrepancia al usuario, porque muchas personas, chicos, que consumen, sí tienen valores, sí tienen metas, sí tienen sueños, pero justamente los han separado del consumo, es decir, lo justifican con un así soy o así es mi vida o un no me afecta tanto. Entonces, cuando la discrepancia se hace visible, la persona empieza a sentir, así como estoy viviendo, no encaja con la persona que quiero ser. Y entonces desde ahí nace la motivación vinculada con su propia historia y no a la presión externa. Entonces, mostrar esta distancia interna, esta discrepancia, va a ser sumamente importante cuando ustedes hagan una entrevista y cuando ya hayan pasado como los elementos que anteriormente revisamos. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo muy claro de discrepancia, si el usuario les dice, yo quiero ser un buen padre, pero casi siempre llego tomado a casa. Ajá. Señalar la discrepancia aquí sería algo como ser el padre que quieres ser se vuelve muy difícil cuando el consumo te hace llegar a casa de una manera que no te guste. Ujú. Ahí estamos mostrando esta discrepancia. Ujú. Fíjense, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Este, ¿quién me ayuda a leerlo? Yo, entrevistador.
¿Lo leo todo yo o entre dos personas? No, tú eres el entrevistador, Nicolás, y Luis, Ajá. tú eres Alicia. ¿Sale? Ok. Am, ¿Qué te gusta cuando inhalas tolueno? Me relaja, me olvido que mamá no está aquí y a veces puedo sentirla conmigo y hablar con ella. Me siento menos solo, mis cuates son mi familia. Ah, ok. ¿Y qué te desagrada cuando inhalas? Cuando mi papá se enteró, me murió a golpes, pues no entienden que desde que mamá murió nada es igual. Nunca le ha importado, creo que no me quiere. Cuando me moneo me siento triste, muy triste y a veces me atravieso las calles para ver si algún carro me pasa a llevar. ¿Y te gustaría sentirte diferente? Sí, porque un día de estos sí me anda llevando la calaca y mi papá se va a Mm, quedar solo. ok, fíjense, gracias chicos. Aquí vemos cómo la misma Alicia descubre su propia discrepancia, ¿cierto? Lo que le da la sustancia, que es calma momentánea, esta sensación de compañía, los amigos, y lo que le quita también la sustancia. Ajá. Esta tristeza profunda, estos pensamientos de muerte, este riesgo de accidente, los golpes, ajá. Pero realmente lo que desea en el fondo es sentirse diferente. Ujú, es seguir viva, no dejar solo a su papá. Ajá. Entonces, nosotros como entrevistadores no le vamos a decir, pues deja de hacerlo y ya. No, sino que vamos a ir haciendo preguntas que lleven a Alicia o que lleven al usuario a que se escuche a sí misma. Nosotros únicamente lo que vamos a hacer es reflejarle, es mostrarle lo que él o ella no alcancen a ver. Ajá, notarles esta contradicción entre lo que quieren y entre lo que están viviendo. Ujú. ¿Sí soy clara en esta parte? Ujú. Entonces, en la entrevista motivacional, chicos, la discrepancia es esta diferencia entre los valores, entre las metas, entre estos deseos que una persona quiere con sus conductas actuales. Ajá. Si un usuario a mí llega y me dice, mi familia es lo más importante para mí, pero consume cocaína todos los fines de semana y desaparece de su casa, aquí cuál sería la discrepancia. A ver, Alejandro Anaya, Dígame, maestra. ¿cuál sería ahí la discrepancia? Perdón, maestra, es que no escuché, se nos está yendo el internet. Si un Se escuchó usuario así como dice, cortado. si Sí, un usuario dice, mi familia es lo más importante para mí, pero consume cocaína todos los fines de semana, este usuario, y desaparece de su casa, ¿cuál sería la discrepancia? ok, no sé si pudiera ser el estar consumiendo cocaína, te lleva a aislarte de tu entorno familiar y eso hace que no cumplas con tus expectativas como lo es lo más importante que es para ti es tu familia. ¿Pudiera ser así? Ajá. Ok. Ujú, ujú, Sí. sí. Acuérdense que también mostrar esta discrepancia, pues lo vamos a hacer desde una parte empática. Ajá. Escucho que tu familia ocupa un lugar muy importante en tu vida y al mismo tiempo me cuentas que cuando consumes, pues pasas varios días lejos de ellos. ¿Cómo vives esa situación? Ujú. Bien, si un usuario dice, oye, quiero recuperar a mi esposa, pero sigue llegando alcoholizado a casa, ¿qué podrían ustedes preguntarle para poder desarrollar la discrepancia? Se los voy a volver a decir. El usuario llega con ustedes y les dice, oye, quiero recuperar a mi esposa, pero sigo llegando alcoholizado a casa. ¿Ustedes qué preguntarían para poder ir desarrollando esta discrepancia? ¿Por Sí, qué? Javier. Ah, perdón. Sí, yo le diría, por un lado, me dices que quieres recuperar a tu esposa, pero por el Ujú, otro me dices que te sigues yendo a tomar, algo así. ujú. Ajá, ajá. ¿Cómo vives tú esa situación? ¿Cómo es para ti vivirte en esta?
dualidad. Acuérdense, siempre hay que hacerles preguntas para que ellos puedan ir como dando apertura a explorar. Ujú. Entonces, ¿quién debe encontrar la discrepancia? ¿Ustedes como entrevistadores o el usuario? Nosotros. ¿Por qué ustedes entrevistadores? Porque así, si nosotros encontramos la discrepancia en en el diálogo, en la historia, entonces la vamos Ujú, a poder reflejar para que el otro la pueda hacer consciente. Pero si ujú, nosotros no ujú, la vemos, solo vamos a validar o no va a tener el fin terapéutico la entrevista. ujú, ujú, ujú. Pero aquí es importante que nosotros solamente lo podamos guiar, Ujú, ajá, mediante preguntas, mediante esta escucha activa. ujú. Ujú. Sí se lo podemos mostrar, pero aquí el tema es que ellos vayan como reflexionando, que vayan cayendo en cuenta. Sí, Javier. Sí, maestra, él no lo va a decir, esa discrepancia no lo va a decir inconscientemente y nosotros se la tenemos que hacer ver conscientemente, pero que no se sienta que es atacado. Exactamente, ni que es atacado, ni que es juzgado, ni que es evaluado, es simplemente como que él vaya cayendo en cuenta, porque justamente mostrar la discrepancia es ayudar al usuario a que se dé cuenta de que hay una diferencia entre lo que dice que quiere para su vida y lo que está haciendo en ella. No se trata de decirle estás haciendo malas cosas, sino de hacerle preguntas que lo lleven a reflexionar. Ujú. ¿Sí soy clara en esta parte de la discrepancia, chicos? Ujú. Sí, profesora. Ok, bien. Entonces, fíjense, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que es mejor hacer preguntas al usuario para mostrarle la discrepancia en lugar de decirle directamente al usuario que está siendo incongruente? Sí, Janet. porque lo ponemos a analizar y a trabajar, por ejemplo, la subjetividad como persona en él. Ok, bien, gracias, Janet. ¿Quién más? A ver, Jesús, Mándame, perdón, no escucho bien. ¿por qué crees que es mejor hacerle preguntas al usuario en lugar de decirle directamente que está siendo incongruente? Para que él se vaya dando cuenta de su misma incongruencia. Ok, ok. Y además, ¿por qué más? Sí, Claudia. Porque uno no quiere que él se sienta intimidado o juzgado. Es como si uno Ok, le dice eso, se va a exacto, sentir como juzgado por uno. Como exactamente. uno le está diciendo, oye, no, pues ponte de acuerdo, dices una cosa, sales con otra. Entonces hay que Mm. ser bien delicados en la forma que uno le hace entender a él las cosas o a ella. Excelente, Claudia, gracias. Javier. Sí, para hacerle consciente lo inconsciente que él dice y tome el control de sus acciones. Ujú. Más que control, ahí yo la cambiaría la palabra a responsabilidad de sus acciones. ¿Ah? Y efectivamente, porque nos va a ayudar a que disminuya la resistencia, para que justo no se sienta atacado, para que aumente su propia motivación y se apropie él de su propio proceso de cambio. ¿Ah? Entonces, la discrepancia, chicos, no se va a señalar con el dedo. ¿Mm? El propio usuario la tiene que ir descubriendo mediante preguntas. Nosotros no lo vamos a convencer, lo vamos a ir acompañando, lo vamos a ir guiando a darse cuenta de la distancia que existe entre lo que quiere y cómo se está viviendo. Esa es como la esencia de la técnica de la entrevista motivacional. ¿Sale? ¿Soy clara? Sí, maestra. Ok, bien. Ahora yo les hagan de cuenta que yo soy su usuaria y ustedes me van a mostrar mi discrepancia. ¿Sale? ¿Quién dice yo? Ustedes me van a hacer preguntas. Yo, Bien. ¿Quién dijo? la ¿Janet? Claudia. Ah, Claudia, perdón. Claudia, quiero bajar de peso porque me preocupa mi salud, pero todos los días ceno comida rápida y no hago ejercicio. ¿Qué pregunta me harías para ayudarme a ver mi discrepancia? Em, ¿Y
¿Cuáles son los motivos por los cuales comes comida rápida todas las noches? Mm, Pues me gusta, me da flojera cocinarme algo como más laborioso. ¿Ok? ¿Y tú crees que eso te puede dar resultado? ¿Bajar de peso y comer comida rápida? No, ya sé que no me va a dar resultados. ¿Has intentado de cocinar en casa y comer algo más saludable, como ensaladas, frutas y eso? Sí, pero me da flojera. Y aparte no se me antojan. Ya, ahí yo, profe, le diría Sí, sí, entonces no vaya sí. a bajar de peso. Exactamente. Eso que tú haces, Claudia, aunque dé risa, efectivamente, es poderle mostrar al usuario que no Ujú, se puede querer algo y no estar dispuestos a pagar el costo de eso que queremos. Ajá. ok, Eso se le llama confrontación. ujú, Ajá. Fíjese, ok. yo me negué, sí quiero, pero no estoy dispuesta. Eso es Ah, súper valioso. Y ok. también se vale mostrárselo. Ajá. Ujú, Y porque a mí me hace, es como, si ella me hubiera dicho, es como, pues entonces no estás tan, como que no quieres tanto bajar de peso, ¿no? ujú, Eso me habría a mí sacudido la cabeza y entonces digo, oye, sí es cierto, y empiezo yo a caer en cuenta. ¿Ah? mm, Porque claro, para todo hay un costo. ¿Qué tan sí, dispuesto estás? O cómo te, si tú sigues como con estas decisiones de no querer hacer cambios, ¿cómo te ves de aquí a un año? ¿Cómo crees que te sentirías? ¿No? Es ujú. ponerlo a pensar, ponerlo a analizar, ¿no? Y únicamente, fíjense, con estas preguntas, ¿a dónde me llevó? ¿Vale? Bien, Claudia, gracias. Gracias, profe. Ujú. A ver, ¿quién más quiere ser mi entrevistador? A ver, déjenme ver quién más, porque siempre participan los Yo, mismos. maestra, bueno, ok. A ver, Edgar. A ver, Miss. A ver, Edgar, quiero terminar la universidad, pero casi nunca voy a clases porque prefiero salirme de fiesta. Pero sería como poniéndole a dudar, como por qué te gusta irte de fiesta. Hazme las preguntas, yo soy tu usuario. ¿Cómo me llevarías a que a mí, como que yo empiece como a revisar esta incongruencia con la que me estoy viviendo y con lo que yo quiero? Tú pregúntame. Sería como, ¿estás consciente que el compromiso que tú estás ejerciendo en tu universidad no lo puedes llevar con la fiesta? Ok. Sí, sí puede ser. A ver quién le ayuda a su compañero. A ver, Eh, Andrea oh, perdón. Andrea Ramírez, ¿si nos escuchas? A ver, Andrea Guerra. Em, pues yo le preguntaría principalmente qué es lo que piensas tú que... Ah, bueno, a ti, perdón. A ti, ¿verdad, maestra? Sí. Qué piensas tú que se necesita pues para graduarte? Ok, ok. Pues sí, asistir a clases, pero prefiero salirme de fiesta. Mm, Pues digo, yo sé que está muy divertido la fiesta, pero ¿realmente crees que vas a poder tener esos resultados que buscas estando siempre en la fiesta? Ok, ok. No, 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 no los voy a lograr. Fíjense, gracias Andrea. En esto es súper importante, chicos. Digo, no es un ejemplo de adicciones, ahorita voy a hacer un ejemplo de adicciones, pero primero es importante también conocer lo que significa para la persona eso que tanto desea. Ajá.
Ahí yo preguntaría, ¿qué representa para ti terminar la carrera? ¿Y cómo están influyendo las fiestas en ese objetivo que aparentemente tú deseas? Ajá, por eso es bien importante, chicos, que sepamos, por eso hago este tipo de ejercicios, es importante que sepamos qué tipo de preguntas vamos a realizar, ajá, que lleven siempre un objetivo. ¿Sí soy clara o no soy clara? ¿Sí? Ok. Ahora sí les voy a dar un ejemplo, justo en tema de adicciones. Diego Pájaro, tú vas a ser mi entrevistador. ¿Sí me escuchas, Antonio y Diego? Sí, maestra, sí, sí, escucho. Ok. Bueno, Ajá, pues quiero dejar las drogas porque extraño a mis hijos, pero pues, no estoy dispuesto a dejar de juntarme con las personas con las que consumo. pues yo le preguntaría a maestra que si quiere dejar las drogas, y si quiere recuperar a sus hijos, yo pienso que es muy necesario, que haga un cambio de amistades, ¿no? Mm, Fíjate, ¿Qué tanto, ahí tú ya me estás diciendo qué tengo que hacer. ajá, no, más bien sería, qué tanto representan sus amistades para usted, ¿no? ¿Qué tanto significan sus Exacto. amistades en su Eso vida de es. usted? ¿Qué tanto influyen, verdad? Súper, súper buena pregunta. ¿Qué papel juega o qué tanto influye ese grupo de amigos en tu consumo? Ajá, Ujú. ¿Qué más me preguntarías? eh, pues qué tan importantes son sus hijos en su vida. Ok, ok. ¿Y cómo influye seguir con estos amigos en mi deseo de querer recuperar a mis hijos? Sí, ¿Qué tan compatible es esta decisión con el objetivo que yo quiero? Bien, Diego, ajá, gracias. Gracias. sí, Fíjense, un tip, chicos, que yo les puedo dar para hacer uso bueno, para mostrar la discrepancia con el usuario, piensen en la frase por un lado y por otro lado. Ajá. Ahí casi siempre van a encontrar una discrepancia. Ajá. Si el usuario les dice, quiero recuperar a mi familia, pero sigo consumiendo todos los días, igual es como, oye, por un lado quieres recuperar tu familia y por otro lado continúas consumiendo. Y de ahí nacen las preguntas. Ajá. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas para ti? ¿Qué efecto tiene el consumo en la relación con tu familia? ¿Qué tan cerca te está llevando el consumo de la vida que deseas? Ajá. Busquen como siempre estas palabras clave, siempre se los digo como tips, como quiero, como me gustaría, como mi meta es, como lo más importante para mí es. Ajá. Y después, ¿no? Como preguntar, ¿lo que estás haciendo o lo que está haciendo esa persona la acerca o la aleja de eso? Si la respuesta es la aleja, ahí hay una discrepancia. Ajá. Por ejemplo, quiero graduarme y no voy a clases. Quiero recuperar a mis hijos, pero sigo tomando. Ajá. Mi salud es lo más importante, pero consumo cristal. Entonces, solamente tienen que formular una pregunta que pueda ayudar a conectar ambas partes. Es decir, ¿cómo crees que esta conducta esté influyendo en esta meta que es tan importante para ti? Ajá. No digan la discrepancia es no, es pregunten en lugar de ¿está siendo incongruente? Mejor, oye, ¿y cómo se relaciona esto con el objetivo que acabas de mencionar? Esto se los digo como tip. Ajá. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bien. Vamos a pasar ahora, chicos, hablar precisamente de la resistencia. En este contexto, la resistencia no se ve como algo malo, no se ve como que la persona está siendo terca, ni que lo está haciendo incluso con mala voluntad, ¿eh? La resistencia es una forma mucho, muy clara de respuesta que aparece cuando la persona se siente presionada, se siente amenazada o se siente juzgada. Ajá. Y regularmente la resistencia ustedes la van a identificar cuando el usuario utiliza frases o incluso actitudes que buscan protegerse, como su forma de vivir, su sentido de control, su derecho a decidir, incluso su propia autoimagen. Ajá. Ahora, es bien importante
entender que la resistencia no es un rasgo de personalidad, ojo, sino es algo que surge en la relación, que tiene mucho que ver en cómo nos estamos comunicando. ¿M? ¿Por qué llega a aparecer la resistencia? Porque el usuario puede llegar a pensar o puede llegar a sentir, por ejemplo, como que, no, es que el entrevistador me quiere controlar. Ajá. El entrevistador me quiere obligar a dejar algo que yo no quiero dejar. El entrevistador me está diciendo que todo lo que hago está mal. Ajá. O tengo que defender mi forma en la que yo estoy viviendo. Y mientras nosotros más insistimos, mientras más explicamos, mientras más confrontamos, más vamos a aumentar las respuestas defensivas. Ujú. Entonces, ¿qué función tiene la resistencia? La resistencia, hagan de cuenta que va a proteger al usuario. Ajá. ¿De qué lo va a proteger? ¿De qué se imaginan que la resistencia va a proteger al usuario, chicos? Del cambio, de tomar conciencia, de dejar de ser quien está siendo, de su ego. Ujú, ujú, De la ujú. responsabilidad de hacerse cargo él mismo, de él mismo. Exactamente. Incluso lo protege de sentirse humillado, de sentirse invadido, de sentirse controlado, de sentir que pierde su identidad. Ajá. Entonces, si la vemos así, no luchamos contra ella, sino que la usamos como información. Por eso es ruede con la resistencia. Ajá. Entonces, es decir, vamos a ir como acompañando al usuario también con esta resistencia, porque la resistencia también nos da información. Ujú. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos como identificar que el usuario está resistiéndose? Pues justamente de alguna manera va a evitar hablar del tema. Muchas veces lo que pasa es que tienen risa, pero es una risa justamente como le llaman, ¿no? Como risa nerviosa. Em, Te dice que todo está bien, que él no tiene ningún problema. Ujú. Eso es como una manera muy común de mostrar la resistencia. Ujú. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes, levanten ahí en la computadora, levanten su mano si alguna vez alguien les dijo, tienes que cambiar, y lo primero que hicieron fueron ganas de hacer exactamente lo contrario. Yo levanto mi mano. Ujú. Claro. Y eso es muy parecido, chicos, a lo que ocurre precisamente con la resistencia. Cuando una persona siente que le están presionando, que le están juzgando, que le estamos intentando convencer, lo más común es que se defienda. Entonces, ¿cuál va a ser la reacción que va a tener el usuario? Bueno, pues la reacción como más común que va a tener, pues es que no va a querer abrirse. Ujú. Va a tener una percepción de presión, de juicio o incluso de invalidación. Ujú. Entonces, no significa con la resistencia que el usuario no quiera cambiar, no. Muchas veces significa que no se siente comprendido. Ojo aquí, o que todavía no está listo o lista para hacer este cambio. Ujú. Entonces, yo a ustedes les pregunto si ya han tenido entrevistas previas o con su propia experiencia. ¿Cómo observaron o cómo creen que se ve la resistencia en una entrevista, además de los ejemplos que yo les puse? Ana Martínez. Sí, podría ser como con querer contar, como una verdad a medias. Podría ser. ¿Cómo qué? Una verdad a medias o mentir. Una verdad a medias, ok. Ah, ¿De qué evitar, otra manera? ¿cómo dijo? Evitar hablar ¿De de qué, ¿Mande? de qué otra manera, Ana, perdón? Bueno, mentiras. Ok. Pues sí, eso, como usted dijo hace rato, el no querer hablar del tema. Ok. Y pues podría mostrarse como molestia, como que, ay, pues porque me va a venir a decir a mí o así. Ujú, ujú. Bien, Ana, gracias. Fíjense, Ana dijo algo súper importante. Puede mostrar molestia o lo contrario. Puede mostrarse súper relajado, mostrando, manifestando
pues que en realidad todo está bien y que no le interesa hacer ningún cambio. Ese es un tipo de resistencia. Ajá. O incluso cuando el usuario discute, cuando niega que tiene un problema, cuando cambia de tema, cuando guarda silencio, cuando llega a la entrevista porque lo obligaron también, ese es un tipo de resistencia. O incluso cuando dice, pues es que yo puedo dejarlo cuando yo quiera. Ujú. Fíjense, imagínense que llega un usuario y les dice, yo no tengo ningún problema, todos toman igual que yo. ¿Qué harían? ¿Qué le dirían? Claro que sí tienes un problema, estás en negación. ¿Eso le dirían? Si nosotros le llegamos a decir eso, pues el usuario probablemente lo que va a hacer es defenderse. Ujú. Eso es lo que va a hacer. Entonces nosotros no vamos a pelear con la resistencia del usuario, no vamos a pelear con que se esté defendiendo. Ajá. Vamos a explorar. Ujú. Desde tu perspectiva, tú me comentas que sientes que tu consumo es similar al de otras personas. ¿Y qué hizo que aceptaras hoy venir? Ujú. Punto. Es como ir explorando, como ir indagando. Acuérdense que no vamos a entrar en discusión con el usuario, por supuesto que no. Ujú. Entonces, igual otro tip es no peleen con la resistencia. Si el usuario les dice, es que yo no soy alcohólico, por supuesto que no le vamos a decir, sí, sí lo eres. No, es qué significa para ti ser alcohólico. Ujú. Entonces, igual es hacerle preguntas para que él pueda ir reflexionando, porque si nosotros le decimos lo que tiene que hacer, se va a defender mucho más a sus propias ideas, ajá, sobre todo si cree o siente el usuario que lo estamos o que le estamos imponiendo, ¿sale? Entonces, la resistencia, chicos, no es un enemigo, es algo que nos vamos a encontrar mucho, muy común en las entrevistas y no es un enemigo, digamos, que hay que vencer, no, es una señal que nos va a ir indicando que necesitamos cambiar también de alguna manera como nuestra forma de ir entrevistando. Esto también nos da señal, ajá, porque si el usuario no se está abriendo es porque algo está sucediendo que el usuario se está resistiendo. Ajá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo diferente para poder comprender mejor su perspectiva? Ajá. Entonces, fíjense, algo también que les puede ayudar mucho es que cuando ustedes noten que está apareciendo la resistencia, no respondan con argumentos. Ajá. Respondan ustedes fíjense, respondan o pregunten con curiosidad. En lugar de debatir con el usuario, exploren. Ajá. En vez de convencerlo, pregunten. Esa actitud siempre va a ayudarles a disminuir precisamente la resistencia y de igual manera a poder fortalecer la alianza terapéutica. ¿Vale? ¿Quién me ayuda, por favor, con estos ejemplos? Ale, ¿me escuchas bien? Sí, maestra. Ale eres U y Jesús eres ER, por favor. Dice, quiero cambiar. Semanas anteriores estaba muy motivado, me sentía contento e incluso con ganas de poder terminar mi proceso. Pero desde la última sesión me he sentido enojado. Ni siquiera estoy seguro de querer continuar. Lo que escucho es que aún estando enojado quieres cambiar. Lo importante para tu proceso es que aún tienes el deseo de cambiar. Estás en el proceso. Estar en el proceso implica vivenciar tus estados emocionales. A veces estarás contento, otras enojado, triste, etcétera. ¿Cómo escuchas eso que te digo? Que no lo había visto así, ni siquiera me di cuenta cuando dije, quiero cambiar, pero es cierto, quiero cambiar, solo que todo este tiempo pensé que cambiar implicaba no estar enojado. Ahora me doy cuenta que incluso sentir mis emociones incómodas son parte del camino y que antes, cuando me enojaba, siempre quería renunciar a mi familia, a mi trabajo o a los días que podía acumular en abstinencia. Noto que te das cuenta de varias cosas en relación a tu enojo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Con mi enojo y buscar la manera de reconocerme en él y saber responder a ello. Sobre todo el darme cuenta que si no lo hago, puedo renunciar a mis avances. Bien, gracias chicos. ¿Qué ocurre aquí?
Fíjense, el usuario claramente muestra resistencia. ¿Cómo? Enojándose, dudando y sintiéndose desmotivado. Ajá. El entrevistador no lo contradice, no lo presiona, más bien valida su emoción. Es decir, aún estando enojado, quieres cambiar. Eso es validar su emoción. Ajá. Se ayuda precisamente al usuario a reconocer esta discrepancia. El enojo no significa renunciar, sino que puede ser trabajado en tu proceso. ¿Mm? ¿Y a qué conclusión llegamos? Pues justamente que el propio usuario llega a esta reflexión de seguir trabajando su enojo para no perder avances. Ujú. Entonces, fíjense, no se pelea con la resistencia. Ujú. Imagínense si se hubiera puesto a pelear el usuario con este caso, pues el usuario inmediatamente se va a cerrar. Ajá. Entonces, imaginen que la resistencia, chicos, es como una corriente de agua, imagínenlo así. Si nosotros tratamos de detener esta corriente de agua con la mano, se nos va a escapar, incluso hasta nos puede llegar a arrastrar. Pero si nosotros nos dejamos llevar un poco y entendemos hacia dónde va esta corriente, pues podemos acompañar el flujo de agua y redirigirlo suavemente, ¿no? Sí funciona resistencia en la entrevista motivacional. No nos peleamos, acompañamos. ¿Ah? Entonces, en la entrevista motivacional, chicos, uno de los grandes objetivos es evitar que surja o que aumente la resistencia. Seguramente sí, incluso yo podría decir que es muy común que encontremos casos con muchas resistencias. ¿Ah? Porque mientras más fuerte está la resistencia, menos probabilidades hay de que ocurra un cambio real. Entonces, repito, la resistencia no es un obstáculo a vencer, es una parte normal incluso del proceso del cambio. ¿Mm? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, ¿cómo debemos actuar nosotros frente a la resistencia? No vamos a dar soluciones directas, no vamos a dar, si nosotros damos, hagan de cuenta lo que tienen que hacer como tipo receta, la persona no se va a comprometer, por supuesto. Vamos a sugerir, no vamos a imponer. Sí podemos ofrecer diferentes puntos de vista, pero sin presionar. Ajá. Vamos a invitarlo a reflexionar, abrir este espacio para que el usuario considere también pues, nuevas perspectivas. Y ojo también aquí importante, vamos a utilizar la resistencia como información. Ajá. Es decir, con la resistencia vamos a poder nosotros tener mucha información de cómo está viviendo el usuario lo que está viviendo, ajá, lo que le duele, lo que le cuesta, dónde hay temor, dónde desconfía. Ujú. Y por supuesto, acompañar para que el propio usuario pues vaya generando sus caminos de cambio. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con el tema de resistencia? ¿No? Ok, entonces son las 9:01, nos vemos a las 9:11, a las 9:11 para que tomen su receso, por favor. Si ahorita continuamos. Gracias.
Bien, chicos, vamos regresando y vamos a continuar y vamos a darnos prisa para empezar con sus formatos de entrevista. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, maestra. Gracias. Bien, vamos a empezar ahora con apoyo a la autoeficacia. Ujú. Fíjense bien, la autoeficacia es esta creencia, pues sí, es una creencia interna que tiene la persona sobre su capacidad para poder lograr un cambio. Ajá. No es solo si sabe qué hacer, sino si siente que puede hacerlo o no. ¿Por qué? Porque una persona puede decirles, sé que esto me hace daño, es decir, hay una toma de conciencia, pero a la vez pensar que cree que no pueda cambiarlo. Ajá, eso es baja autoeficacia. Ajá. Cuando la autoeficacia es baja, la motivación, por supuesto, que se va a apagar. Ujú. Entonces, el usuario siente que da igual intentar porque siempre va a ser igual. Ujú. Entonces, ¿por qué es clave en la entrevista motivacional el apoyo a la autoeficacia? Porque la entrevista motivacional, acuérdense que no únicamente busca que el usuario se dé cuenta del problema, no, sino que también podamos crear una experiencia de esperanza y de cierta posibilidad realista. Ajá. Si la persona piensa, si está mal lo que hago, pero no puedo cambiar, se va a quedar paralizada. Ajá. Entonces, la entrevista motivacional busca que puedas sentir, ok, sí, sí es difícil, pero tengo recursos. Ya he hecho cosas antes y puedo intentar algo diferente. Ujú. Si, por ejemplo, un usuario les dice, oye, siempre recaigo, yo no tengo remedio. Ujú. Nosotros reforzamos esta desesperanza, sí, claro, estás muy mal, ¿no? Apagamos, por supuesto, la energía. Entonces, desde la entrevista motivacional lo que hacemos es rescatar el recurso. Claro, has intentado varias veces y aunque hoy te sientes mucho, muy cansado, el hecho de seguir viniendo y hablando de esto muestra que hay una parte de ti que no se ha rendido. Ujú. Si el usuario les dice, no sé si pueda dejarlo, me da miedo no lograrlo, claro, hay mucha duda, claro, hay mucho miedo, pero al mismo tiempo ya estás considerando la posibilidad de hacer algo diferente y eso ya es un gran paso. Ujú. Y después justamente trabajar con pequeños pasos realistas. Ajá. En lugar de pensar en dejarlo para siempre, pues ¿qué sería un primer paso realista que pudieras hacer esta semana? ¿Sale? Fíjense, aquí les puse un ejemplo. Creo que sí. Déjenme. Ahí está. ¿Quién me ayuda, por favor, a leerlo? ¿Quién es? Marco Antonio, eres en Mariana y Janet, eres la entrevistadora, por favor. Yo soy la entrevistadora, maestra. Marco Antonio, eres Mariana. Sí, sí es que no te escuchamos, Marco. Eh, sí, doctora, ahora sí me escuchan. Ahora sí, gracias. Sí, doctora, me gustaría poder dejar de fumar marihuana. Ya me duelen mucho los pulmones, no tengo ganas de arreglarme y me siento sola, ah, aislada y yo no era así. Ay, Me estoy dando cuenta de que todo eso me pasa por fumar, pero no sé si pueda sola. Ya lo he intentado. Mariana, ¿cuentas con lo necesario para lograrlo? ¿Cómo qué? Primero, reconocer que estás provocando problemas el abuso de marihuana. Segundo, deseas dejar el de consumir. Y tercero, estás pidiendo ayuda, por lo que no estás sola. Es cuestión de que confíes en que te encuentras en buenas manos. Por supuesto que puedes lograr dejar de fumar.
No eres la primera ni la última que lo puede hacer. ¿En verdad? ¿Usted cree que pueda, que sí podría? En casa me dicen que yo soy una tonta y que nunca podré dejar eso. Por supuesto que sí puedes. Muchas personas se sorprenden de lo que llegan a lograr con la ayuda de profesionales y sobre todo con su fuerza interior, su motivación, comprensión y constancia. Ok, bien chicos. ¿Qué sucedió aquí? Fíjense, aquí Mariana expresa duda y baja autoeficacia. Ajá, es decir, reconoce el daño, quiere cambiar, pero no confía en sí misma. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hace la entrevistadora? Pues responde con refuerzo positivo. Enumera 3 recursos que Mariana ya tiene, es decir, la hace consciente del problema, la hace consciente de este deseo de cambio y de esta búsqueda de ayuda. Ajá. Entonces, lo que ella veía como no poder sola se convierte en una prueba de valentía por pedir apoyo. Ajá. Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en Mariana? Pues que Mariana va a empezar a abrirse, por supuesto, a la posibilidad de cambio, incluso frente a estas voces externas que la pueden llegar a descalificar. Ujú. Entonces, ¿qué fortalezas ocultas identificó aquí el entrevistador en Mariana que ella no veía en sí misma? ¿Cuáles fueron? Principalmente la fuerza de voluntad que hay en querer un cambio. Exacto. Ujú, ujú, ujú. Entonces, fíjense, ¿qué diferencia hubo entre lo que Mariana escuchaba en casa y lo que le dijo la entrevistadora, ¿no? Porque en casa eres eres una tonta, eres un no puedes. ¿Mm? Entonces, si lo resumimos, pues desde la parte de empatía nosotros vamos a comprender, vamos a mostrarle al usuario que lo entendemos sin juzgar. La discrepancia es ayudarle a ver la distancia entre cómo vive y cómo quiere vivir. La resistencia es que reconocemos como una forma de defensa, no como un defecto, y de alguna manera nos ajustamos para no pelear con ella. Y la autoeficacia, que es fortalecer precisamente esta sensación de sí puedo con pequeños pasos, incluso estos reconocimientos de recursos. ¿Sale? Son pasos, acuérdense, reales. ¿Mm? Yo quiero que imaginen ustedes a 2 personas con el problema de consumo. Ujú. Si ustedes a la primera le preguntan, oye, ¿crees que puedas dejar de consumir? Y la primera les dice, sí, sé que va a ser difícil, pero creo que puedo lograrlo. Y si a la segunda le hacen la misma pregunta y responde, no, ya lo intenté muchas veces, yo no sirvo para esto, siempre voy a fracasar, ujú, pues, ¿creen ustedes que va a tener más probabilidades de intentar cambiar? A la primera, ¿no? ¿Por qué? Porque cree que es capaz de hacerlo. Y a eso es a lo que llamamos precisamente autoeficacia. La confianza que tiene la persona de sus propios recursos, de sus propias capacidades para enfrentar una situación o para lograr un cambio. Ajá. Y esto es muy importante, chicos, en adicciones, porque muchas personas, seguramente a ustedes les ha pasado con su experiencia o han escuchado que llegan diciendo, yo no puedo, siempre recaigo, siempre es lo mismo, ya me rendí, así soy, nunca voy a cambiar. Ajá. Entonces, como entrevistadores, nuestro trabajo no es decirle, o no es decirle, sí, sí puedes. Ajá, échale ganas, por supuesto que no. Nuestro trabajo es ayudarlos a que puedan descubrir que ya tienen estos recursos, que ya tienen estas fortalezas. Incluso, vámonos a la evidencia, que ya tienen experiencias previas que demuestran que sí han podido enfrentar otras dificultades en su vida. Ujú. Entonces, recuerden esto, muchas veces, chicos, el mayor obstáculo para el cambio ni siquiera es la misma droga o la misma sustancia, sino la propia creencia de la persona de que no es capaz de vivir sin ella. Y ahí es donde la entrevista motivacional busca fortalecer esta autoeficacia. ¿Sale? ¿Dudas con la autoeficacia? ¿No? ¿Fácil? ¿Difícil?
Eh, a mí lo que me pasa es Ujú. que entiendo todo, pero me falta como vocabulario. Como vocabulario, Claudia. Así como, por ejemplo, eh, eh, como la forma de hacer las distintas preguntas, eso, como que no se me ocurre. ¿Te es difícil? No, no me es difícil, pero es como que tengo que pensarlo mucho y quizás Sí, anotar las distintas sí. formas de preguntar algo, o como no tengo mucha experiencia, no tengo, no se me vienen las palabras rápido a la mente No te para preocupes. preguntar. Sí, te Ujú. entiendo. Es una cuestión también de práctica. Sí, ¿Ah? eso. Ujú. Es una cuestión de práctica, definitivamente. Esto es mucho, muy común. De hecho, yo podría decirlo que hacer buenas preguntas o preguntas con objetivo es una habilidad que se va a ir aprendiendo, Claudia. Yo en esta materia, la verdad es que no los evalúo desde una parte exigente, ¿no? O sea, yo sé que es su primera entrevista. ¿Ah? Yo ni siquiera les voy a pedir al principio, hagan una pregunta, inmediatamente para que no se bloqueen. No, no, no. La pregunta les va a dar únicamente estructura. Y yo les diría algo, ni siquiera piensen en la pregunta. Primero identifiquen qué les llama la atención de lo que están escuchando del usuario y luego conviértanlo en pregunta. A ver, vamos a hacer un ejemplo, Claudia. Si yo te digo, quiero recuperar a mi familia, pero sigo consumiendo, ¿qué te llama la atención de eso? Eh, o sea, como llegar más a fondo del motivo por qué sigues consumiendo, qué es lo que Exacto. te lleva a eso. Ajá, sí, sí. Ujú. Entonces, ¿cómo lo convertirías en una pregunta? Eh, entiendo que quieres dejar de consumir, pero ¿por qué sigues consumiendo? ¿Qué te lleva al consumo? ¿Qué es lo que pasa? Eso. Ok, yo te puedo decir, bueno, es que mis amigos con los que me junto, pues también consumen. ¿Y cómo te sientes después de eso? Después de que consumes, al otro día, cuando ya los amigos no están y... Me siento mal, me arrepiento porque yo quiero recuperar a mi familia, pero ¿eh? siento que no puedo. Mm. Entonces, em, ahí yo me quedé, como que se me traba Ujú, como que sé lo que ujú. quiero decir, pero no me sale. Ok, ok. Mm, Te digo, es de alguna manera normal, no se ujú. preocupe. Incluso que se sientan ustedes nerviosos en la entrevista, en las materias, bueno, en la materia que he dado, en los módulos pasados, les pedía que hicieran una entrevista, o tal, que se grabaran para yo retroalimentarlos. En este módulo no se va a hacer. Sí, la aplicación de tamizajes es bastante extenso, pero justamente parte de la segunda tarea es revisar qué tipo de preguntas ustedes hacen, poderlos yo retroalimentar, para que ustedes vayan identificando. Entonces, no se sientan presionados, ajá, de alguna manera como normal, ir como desarrollando esta habilidad. Ujú. Claro, porque uno tiene que hacer las preguntas como de una forma delicada para que la persona no se siente atacada. Entonces, Sí, en mi sí, normal, yo diría, bueno, pero si quieres que recuperar a tu familia, entonces déjate salir con los amigos y no consumas. Pero no le ujú. puedo decir eso. Entonces, ¿cómo No. lo arreglo bonito? Ujú, ujú. Es Mira, ahí es. más que arreglar lo bonito, es cómo lo arreglo para que él se dé cuenta. Ajá, fíjate, a ver, con esta frase, si yo les digo, quiero dejar de tomar, pero no puedo, escuchen la frase clave. Aquí hay dos frases, por así decirlo. Quiero dejar de tomar y la otra es no puedo, ¿cierto? Hay que detectar aquí qué vamos a explorar.
que hay un deseo de cambio, quiero dejar de tomar, pero hay baja autoeficacia, es decir, no puedo. El usuario no cree que tiene recursos para poder dejar de tomar. Ujú. Conviertan eso en una pregunta. Si ya vieron que hay deseo de cambio y que hay baja autoeficacia, ¿qué le preguntarían? Ok, sí lo entiendo. ¿Qué te hace sentir que no puedes? Quiero dejar de tomar y no puedo. ¿Qué te hace sentir que no puedes dejar de tomar? Y aquí hay que explorar. Ujú. Acuérdense que nosotros no le vamos a decir si puedes, lo vamos a ayudar, hagan de cuenta, a encontrar evidencia de que quizá ya ha tenido pequeños logros. Ujú. ¿Sí me explico? ¿O tienen dudas respecto a este tema de preguntas? No, sí lo entiendo. Yo lo entiendo. Ujú. Ok, ¿y los demás? Yo también lo entiendo. ¿Lo Ok, entendemos, maestra? ¿sí? Fíjense, hacer preguntas, chicos, no es inventar, ¿eh? No, no es inventar nada más. Ujú. Y ni siquiera inventar algo complicado. Es tomar una parte de lo que dice el usuario y pedirle que nos explique más. Ujú. A ver, por ejemplo, si yo les digo, quiero dejar de tomar, ¿qué palabra les llama más la atención? ¿O qué frase? ¿Él lo quiere dejar? Dejar de tomar. Ujú. ¿Cómo convierten esa idea en una pregunta? ¿Qué es lo que te lleva a querer dejar de tomar? Exactamente. ¿Qué te lleva a dejar de tomar? ¿Qué te hizo querer dejar de tomar? ¿Desde cuándo quieres dejar de tomar? ¿Qué significa para ti dejar de tomar? Y ahí exploramos, ahí vamos explorando. Ujú. Si yo les digo, siempre recaigo, ¿qué palabra les llamó más la atención? Siempre. Siempre. Ujú. Ahora hagan una pregunta sobre esa palabra. El dirigente del cuarto ya. Porque siempre. Porque dices que siempre, yo diría siempre. ¿Ha habido alguna vez que no haya sido así? ¿Mm? ¿Qué pasó esas veces que lograste sí dejar de consumir? Acuérdense, hay que irnos como a la contradicción, por así decirlo, que nos dice el usuario. Ujú. Si yo les digo, mi familia es lo más importante para mí, ¿qué les llamó la atención? La familia. ¿Importante? La familia. Ujú. ¿Qué me preguntarían? ¿Por qué es importante para ti la familia? Exacto. ¿Por qué es importante para ti la familia? ¿Qué significa para ti la familia? ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Qué te gustaría que fuera diferente con tu familia? Ajá. Entonces, fíjense, algo, les voy a enseñar algo así que es un truco. Ajá. Primero piensen qué dijo el usuario. Por eso necesitamos escuchar muy bien. ¿Qué dijo el usuario? ¿Qué palabra me llamó más la atención? ¿Y qué quiero saber de esa palabra? Y la pregunta, hagan de cuenta que sale solita. Si yo ahorita les digo, me siento muy triste, ¿qué palabra les llamó la atención? Triste. Triste. Ahora conviértanla en pregunta. ¿Por qué te sientes triste? ¿Qué es Ujú, triste para ti? ujú. ¿Desde cuándo me siento así? ¿Cómo ha sido para mí sentirme triste? Ujú. ¿Queda un poco más claro este ejercicio, chicos, con este ejercicio? Ok, entonces, un buen entrevistador, chicos, no es el que hace preguntas difíciles.
Es el que sabe escuchar una frase o una palabra importante y nos da la curiosidad de pedirle al usuario que nos explique más sobre eso. Ujú. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Les voy a pedir, por favor, que pasen, bueno, yo les pedí que trajeran descargado su valoración inicial, me parece que es. Ujú. ¿Sí lo traen impreso? ¿No? Bueno, para la siguiente tráiganlo impreso porque ustedes van a ir haciendo anotaciones. Bien, vamos a hablar ahora precisamente de la valoración inicial en consejería de adicciones, chicos. Si no lo traen impreso, métanse por favor a Classroom y ahí manipulen por favor ya la aplicación en material de trabajo, si no me equivoco. Busquen por favor los tamizajes. La primera clase les dije dónde podían encontrarlos y descárguenlo. ¿Sale? Hoy vamos a entrar, chicos, a uno de los temas más importantes dentro de la consejería de adicciones, que es la entrevista inicial. Ese es el que les pido que descarguen. La entrevista inicial, chicos, es el primer encuentro formal que nosotros vamos a tener con el usuario. Ajá. Y es el momento en donde se define prácticamente todo lo que va a pasar después. Ujú. Es decir, la alianza terapéutica, el nivel de riesgo, la ruta de tratamiento, la seguridad del proceso. ¿Mm? A diferencia de una charla informal, la entrevista inicial es una herramienta clínica. Ajá, que va a permitir conocer, nos va a permitir evaluar, nos va a permitir contener y nos va a permitir decidir. ¿Qué significa esto? Que aquí nosotros vamos a escuchar, vamos a observar, vamos a hacer preguntas clave y vamos a detectar señales que pueden determinar, ojo, si un usuario es apto para poderlo internar o si requiere algún tipo de o algún otro tipo de atención médica o si puede continuar en modalidad ambulatoria. ¿Sale? Entonces, hoy vamos a tratar de alcanzar, o bueno, lo que alcancemos a ver, a profundizar en qué es la entrevista inicial, por qué es tan importante, cómo se estructura y qué habilidades necesitamos nosotros como entrevistadores y qué riesgos también debemos descartar y qué ejemplos reales nos pueden ayudar a nosotros a entenderlo un poco mejor y cómo esta herramienta pues se convierte ahora sí, yo le llamo como en la columna vertebral de la consejería. ¿Sale? Entonces, esta clase es importante, chicos, porque si un consejero no sabe hacer una entrevista inicial, no puede evaluar adecuadamente a un usuario. ¿Mm? Así que hoy vamos a ir desarrollando la teoría, la práctica, la estructura y la función de esa herramienta clínica, ¿sale? Lo que alcancemos, por supuesto, con el tiempo que nos resta de la clase. Entonces, bien, ¿qué es la entrevista inicial, chicos? La entrevista inicial es, como les dije hace un momento, es el primer encuentro clínico entre el consejero y entre el usuario. Ajá, es un espacio estructurado que permite o que nos va a permitir obtener información clave sobre el consumo de sustancias, sobre el estado emocional, el nivel de riesgo y la situación actual del usuario. Ajá. Ojo, no es una conversación improvisada ni un espacio de terapia profunda, no. Es una herramienta diagnóstica que guía a decisiones clínicas. Entonces, su función principal de la entrevista inicial, chicos, es poder comprender quién es la persona que está frente a nosotros y qué necesita en ese momento. ¿Ah? Ojo, aquí siempre vamos a garantizar su seguridad y la del centro de rehabilitación, por supuesto. Ujú. Entonces, la entrevista inicial nos va a servir para establecer el rapport, la confianza, la contención, identificar si hay algún tipo de riesgo inmediato, como psicosis, como algún riesgo de suicidio, como violencia, como abstinencia severa. Ajá. Evaluar también la historia, el patrón y la severidad del consumo, poder conocer las consecuencias que ha tenido el usuario en
áreas familiares, laborales, sociales, emocionales, durante y después del consumo, y detectar también algún tipo de conmovilidad emocional como ansiedad, como depresión, y explorar, por supuesto, también la motivación y la ambivalencia respecto al cambio en el usuario, y poder identificar también con qué redes de apoyo cuenta el usuario y con qué condiciones está también para el tratamiento. Y determinar si el usuario es idóneo también para internamiento. ¿Sale? Entonces, el propósito de la entrevista inicial, pues es, en pocas palabras, poder conocer al usuario, detectar estos riesgos, entender su consumo, evaluar emociones y decidir también la ruta de atención. ¿Sale? Entonces, el propósito de la entrevista inicial, chicos, tiene cuatro grandes objetivos clínicos. El primero es recopilar la información objetiva, es decir, vamos a conocer la historia del consumo. ¿Qué consume? ¿Cuánto consume? ¿Desde cuánto consume? ¿En qué situaciones? ¿Cuáles son las consecuencias concretas que ha tenido el usuario a raíz del consumo? Ujú. El segundo propósito es que vamos a evaluar el estado emocional y cognitivo. Es decir, nos va a ayudar a detectar si hay ansiedad, si hay depresión, si hay irritabilidad, si hay confusión o si hay desorganización del pensamiento. ¿Sale? El tercer objetivo es que nos va a ayudar a detectar riesgos inmediatos, es decir, nos va a ayudar a identificar si la persona presenta señales de alarmas como ideas suicidas, algún tipo de alucinación, intoxicación grave, incluso también desorientación. Y el último, pero no menos importante, determinar, por supuesto, el siguiente paso. Esta decisión puede ser ya sea que se vaya a internar, la consejería ambulatoria, la canalización psiquiátrica, la atención médica urgente o la intervención en crisis. ¿Ja? Son pasos completamente diferentes. ¿Cómo vamos a nosotros como a darnos cuenta qué es lo que va a seguir después de que entrevistemos al usuario? Es decir, lo voy a internar, bueno, lo voy a mandar a que lo canalice, bueno, más bien lo voy a canalizar con psiquiatra, necesita atención médica urgente, necesita un tipo de intervención en crisis por parte del psicólogo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ujú. Entonces, para eso es la entrevista. ¿Y por qué es tan importante la entrevista inicial? Pues porque va a definir, por supuesto, el rumbo del tratamiento. No es lo mismo que mandemos a un usuario al psiquiatra que vaya al psicólogo a una intervención en crisis. No es lo mismo. Ajá. Porque un error, chicos, en la entrevista inicial puede causar un ingreso inadecuado, un riesgo médico que no estemos nosotros detectando, una crisis emocional dentro del centro, una derivación incorrecta o la pérdida, por supuesto, de confianza en el usuario. ¿Sale? Por eso es súper importante que nosotros tengamos mucho cuidado al momento de hacer la entrevista. Entonces, la entrevista inicial también va a establecer la primera impresión del centro. Si el usuario se siente escuchado, contenido y tratado con respeto, lo que les he dicho siempre, va a aumentar su disposición al cambio. ¿Sale? Entonces, nosotros como consejeros debemos ir practicando habilidades que son esenciales en una entrevista. ¿Mm? La escucha activa, la empatía, hacer preguntas, reflejo, validar al usuario, también la observación de su lenguaje corporal. No es lo mismo que yo les diga me siento triste, pero al mismo tiempo me estoy riendo. Ajá. El desarrollo de la discrepancia sin que confrontemos al usuario, la contención emocional y por supuesto también tener una postura profesional. ¿Mm? Y lo que les he dicho también, la entrevista inicial no es para regañar, no es para aconsejar, no es para confrontar directamente. La meta es comprender, no corregir. Ujú. Entonces, ¿cuáles son estas señales de alerta que nosotros debemos detectar inmediatamente, chicos? La entrevista inicial, hagan de cuenta que también es un filtro de seguridad. ¿Por qué es un filtro de seguridad? Si llegan a aparecer estas o algunas señales, el usuario no debe ingresar. ¿Ja? Debe ser derivado. Por eso yo les digo que lo ideal es que, pues sí, sean usuarios
de nuevo ingreso. Ujú. Si el usuario presenta algún tipo de riesgo suicida, si presenta algún tipo de alucinación auditiva o visual, ujú, si tiene ideas paranoides intensas, si se presenta con algún tipo de violencia o agresividad incontrolable, que tenga algún tipo de abstinencia severa de alcohol, ujú, que se sienta confundido o desorientado, que pueda presentar previamente o que haya presentado algún tipo de convulsión relacionadas precisamente al consumo. Es súper importante porque estas condiciones requieren atención médica o psiquiatra y ni ustedes ni yo estamos aptos para poder dar este tipo de atención, ¿sale? Ellos no requieren internamiento inmediato, ellos requieren atención médica o psiquiátrica, ¿vale? Entonces, la entrevista es nuestra base para los instrumentos de tamizaje. Solo después de realizar una entrevista inicial adecuada, nosotros como consejeros decidimos aplicar herramientas como el ASIST, el BAI, el de balance decisional, el de escala de satisfacción con la vida, el de depresión, el de ansiedad. Entonces la entrevista nos va a ir orientando sobre qué pruebas son necesarias y cómo interpretar sus resultados. ¿Vale? Bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ok. Fíjense, si yo les menciono, si soy su usuario y yo les digo, solo tomo fines de semana, am, ustedes ahí, ¿de qué manera me abordarían? Es decir, ¿hay algún tipo de riesgo clínico? ¿Me tendrían que derivar con alguien más si yo les digo solo tomo fines de semana? ¿Hay algún tipo de riesgo? Pues no se sabe todavía porque tendríamos que ver qué efectos ha tenido, cómo te ha ido en las últimas veces que has tomado, Ok, ok. cuánto estás tomando, o sea, porque no es lo mismo que se ponga 2 copas a que se ponga una congestión alcohólica cada fin de semana. Exactamente, entonces, como no vemos un riesgo inmediato, entonces vamos a explorar cuánto, vamos a explorar cómo y vamos a explorar las consecuencias. ¿Vale? Si yo les digo, no duermo si no fumo cristal, ¿hay algún riesgo clínico? No, pues sí, bastante, porque aparte el cristal no duerme. Entonces, ¿ahí qué harían? Creo que sí toca derivar. Toca derivar, exactamente. Si yo les digo, escucho voces que me dicen que me cuide, Psiquiatra. estamos hablando de una psicosis, ¿no? Entonces, psiquiatría inmediatamente. Ujú. Entonces, si yo les digo, mi familia dice que tengo un problema, yo no, ¿hay algún riesgo clínico? Aún no. No es Aún visible. no. Ujú. Hay una ambivalencia, ¿no? Entonces, entrevista motivacional, ¿sale? Entonces, porque el usuario va a llegar con ese discurso, ¿no? Escucho voces, quiero cambiar, pero me da miedo, ¿no? Entonces, es importante, repito, esta parte de estarlo escuchando, 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 ¿sale? ¿Ya todos tienen ahí a la mano su formato de entrevista inicial? Fíjense, la estructura completa de la entrevista inicial, chicos, incluye precisamente datos generales, el motivo de consulta, la historia de consumo, las consecuencias del consumo, los intentos previos del tratamiento, el estado emocional actual en el que se encuentra, la exploración de riesgos inmediatos, la red de apoyo, la expectativa y la motivación, y el cierre y la indicación del siguiente paso. Cada uno tiene preguntas específicas y tiene también criterios clínicos. Ahí solamente les puse como la primera parte, pero es larga, es la más larga, me parece. Esta sección es sencilla en apariencia, chicos, pero clínicamente es mucho, muy importante porque ayuda o los va a ayudar como consejeros a poder contextualizar al usuario y poder observar mucho la coherencia.
también la claridad mental, la orientación, la estabilidad, la red de apoyo, la funcionalidad que tiene el usuario. Ujú. Entonces, todos por favor ubíquense en la parte de datos generales. Yo les repito, aparentemente es muy sencilla, pero no lo es. Nos va a dar a nosotros un montón de información. Ajá. En la parte de datos generales, pues claro que es la parte donde vamos a obtener como la información básica del usuario. Su nombre, la edad, la fecha de nacimiento, su estado civil, la escolaridad, la ocupación, la religión, si el centro la llega a pedir, su dirección, su teléfono, su contacto de emergencia. Ojo aquí, hay personas que te dicen, yo no tengo contacto de emergencia. Entonces, ya desde ahí nos está diciendo pues, que no cuenta con redes de apoyo en su entorno. Ujú. La persona que lo refiere, la fecha, por supuesto, de la entrevista. Entonces, aunque repito, parezca simple, aquí se observa la orientación en tiempo, en persona y espacio. Hay personas que llegan y no saben la fecha. Ujú. Si el usuario está confuso, también nos va a dar información. Si recuerda precisamente datos básicos o no los recuerda, si miente o si se contradice, si está ansioso o si está desorganizado. Ujú. Entonces, imagínense un usuario que te dice, pues no sé dónde vivo, no me sé mi dirección. A ver, una cosa es no sabértela y otra cosa es que te diga no sé dónde vivo. Ajá. Entonces, cómo se llena esta parte paso a paso? Algo que yo les digo cómo lo trabajo yo, pero cada uno, por supuesto, que va a tener su forma de completarla. Este es mi estilo, cada uno va a tener su propio estilo, ¿no? Lo que yo les digo es, bueno, me presento, por supuesto, dejo que ellos se presenten y después le digo, bueno, vamos a comenzar por registrando algunos datos generales para tener tu información básica en el expediente. Esto antes, yo ya hice mi rapport. Ajá, hola, ¿cómo estás? ¿Te fue fácil llegar aquí? Platícame quién te mandó aquí o por qué estás aquí, punto, hasta ahí. Entonces, poco a poco voy trabajando con el rapport para poder ir dándole pie a la entrevista, ¿sale? Entonces, bueno, si hay algún dato, fulanito, que no recuerdes exactamente, me lo puedes decir, no pasa nada, ¿sale? Esto siempre ayuda a bajar la ansiedad del usuario, ajá, y va a evitar, por supuesto, pues que el usuario se siente evaluado, ¿sale? Te voy a hacer algún tipo de preguntas sencillas, si no te acuerdas de alguna, no te preocupes, ¿sale? Pero fíjense, en la presentación, chicos, ahí les puse algo bien importante, ¿eh? Les puse qué se pregunta, pero también qué vamos a observar. La higiene, el cómo se presente la persona también nos va a decir a nosotros, nos va a dar mucha información. Ujú. Entonces, algo también que yo pregunto es, bueno, ¿cuál es tu nombre completo? Observas, ustedes aquí es importante que lo observen, si lo dicen claro, si duda, si se tarda en decirte su nombre completo. Una persona, pues de alguna manera que aparentemente no presenta ningún tipo de funcionalidad, te dice, bueno, mi nombre es Andrea Guerra. Andrea Guerra tal, ¿no? Claudia Bedo Ortiz Méndez, punto, no duda. Ujú. Entonces, por eso yo les decía que lo trajeran impreso para que ustedes pudieran ahí con lápiz ir poniendo lo que yo ahorita les estoy sugiriendo, lo que ustedes tienen que observar, ¿sale? ¿Cuántos años tienes? Aquí es bien importante que evalúen ustedes si hay coherencia entre la edad y su fecha de nacimiento. Ujú. ¿Estudias o trabajas actualmente? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? Aquí vamos a observar precisamente la funcionalidad, sus hábitos y por supuesto su responsabilidad. ¿Mm? ¿Con quién vives? Esto nosotros nos va a revelar su estructura familiar, su apoyo o si hay riesgo. Puedes decir, pues vivo solo. Ujú. ¿Quién es tu contacto de emergencia? Era lo que les decía, es como evaluar si hay vínculos reales que no sean imaginados, porque luego dan unas respuestas que sí son de alguna manera como de, ¿cómo lo puedo poner? Como de duda, pues, ¿no? Hoy vienes por voluntad propia o alguien te pidió venir. Aquí él nos va a ir indicando su motivación, si hay algún tipo de presión familiar, si hay algún tipo de presión social, ¿sale? ¿Y quién te refiere al centro? Ah, pues ahí justo nos va a revelar su dinámica familiar,
su dinámica laboral o incluso hasta legal. ¿Sale? Entonces, ¿qué criterios clínicos vamos a observar? Justo, que haya claridad mental, ajá, habla coherente, habla lento, habla acelerado, habla confuso, su estado emocional, está ansioso, está irritable, está lloroso, está eufórico. Por supuesto que esto no se lo voy a mencionar, pero yo voy a ir ahí haciendo mis anotaciones, ¿sale? Su concentración también se distrae muy fácil, olvida lo que le pregunté, su higiene, su apariencia. Ajá. Esto obviamente nunca se pregunta, únicamente se observa. ¿Mm? ¿Y qué sutilezas a nosotros nos van a revelar cierto riesgo? Es que no sabe dónde vive, ujú, que no recuerde su edad, ahí estamos hablando de que está súper desorientado, que no tiene contacto de emergencia, nos habla de que hay una alta vulnerabilidad, que llega acompañado a lo mejor por alguien alterado, como su papá, su mamá, puede haber un riesgo en su sistema familiar o que no trae ningún tipo de identificación y llega como a dar algún tipo de datos pero vagos. Estamos hablando a lo mejor de que puede haber un posible consumo activo severo. ¿Sale? Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros al usuario mientras vamos explicando esta sección? Ujú. Algo que yo le digo, que yo les digo mucho es que, bueno, aunque parezca la parte más sencilla, los datos generales pues son una fuente de información clínica, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ir empezando a ver cómo llega el usuario, ujú, organizado o desorientado, ansioso, tranquilo, colaborativo o a la defensiva, ¿sale? Entonces, algo que yo le digo es, vamos a empezar con algún tipo de preguntas, son algo tediosas, si te llegas a cansar, dime y damos un descanso, no te preocupes, ¿vale? Entonces, nosotros acuérdense que no vamos solamente a llenar las casillas, a llenar por llenar, no, vamos a observar. Ajá. ¿Por qué? Porque esta sección, por eso les digo, es súper importante porque nos va a mostrar la funcionalidad del usuario. Ajá. Entonces, si desde esta sección, fíjense bien, si desde esta sección ya hay incoherencia, ya hay confusión, ya hay desorganización severa, pues aquí es como un punto muy clave para revisar si estamos con un usuario que sea candidato incluso para un internamiento inmediato. ¿Sale? Entonces, esta sección, chicos, debe hacerse con mucha calidez, no como interrogatorio, y si desde aquí nosotros ya perdemos el vínculo, vamos a perder la confianza del usuario. Ujú. Entonces, no es un formulario mecánico, no vamos como de alguna manera a preguntar por preguntar. No vamos a anotar sin escuchar, no es solamente, ay, voy a completar y ya, pero no estoy escuchando, no estoy viendo a mi usuario. Ujú. Y no vamos tampoco a apresurar la entrevista y no vamos a desatender estas señales que pueden estar apareciendo de alarma, ¿vale? Y por supuesto, evitar el preguntar con juicio. ¿Y por qué no tienes trabajo? No. ¿O por qué te corrieron? No. Ujú. Entonces, esto es lo que vamos a ir profundizando, chicos. Vamos a ir pues dándole seguimiento a toda esta parte con ejemplos también clínicos para que les pueda ser a ustedes mucho más fácil llenarla. Y vamos a empezar ya también con la aplicación de tamizajes, ¿sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, gracias. Bueno, entonces si No, no hay maestra. dudas, si no hay dudas y si no hay preguntas, vayan por favor como revisando toda su entrevista inicial, por si tienen dudas, la siguiente clase las resolvamos. Y por favor, les recuerdo traer impreso para que sea para ustedes mucho más fácil hacer las anotaciones en los tamizajes y en la entrevista inicial. ¿Sale? Y me quedo por ahí ay, no recuerdo quién me pidió 3 minutitos. Muchas Abigail. gracias, maestra. Bien. Me quedo contigo, Abby, y nos vemos la siguiente clase el siguiente martes y también mañana les resuelvo por WhatsApp la duda que tuvieron ahí al principio, ¿vale? Ok, Que pasen gracias. bonita noche, chicos, y nos vemos el siguiente Igualmente. martes. Un abrazo a todos, cuídense Igualmente, mucho, bye bye. maestra, que pase buena noche. Maestra, yo Bye, tengo una chicos, duda. buenas noches. Sí, dime. Yo pues Muchas en gracias, mi caso maestra, los también. usuarios ya están en el centro, Ah, este, eh, a uno ya los tenía que ver como en esta semana.
Entonces, no sé si con Ajá. ellos ya puede empezar la aplicación de la entrevista inicial mañana. Solo la entrevista inicial sí. ¿Sí? Solo Ok. la entrevista inicial sí, pero yo te sugiero, espérame, déjame conectar la compu. Yo te sugiero que la revises primero, Ujú. porque como hoy no terminamos de verla toda, revísala primero y si tienes una duda antes de aplicarla, por favor escríbeme. Ok, perfecto. Sí, de hecho ¿Sale? estaba viendo y es creo que el mismo formato que utilizamos ahí en el centro. Entonces, Ah, creo que ya como estoy muy familiarizada, pues perfecto. creo que lo podría hacer sin problemas. ¿Ok? Perfecto. Ok. Perfecto. Sale, Valeria. Gracias. Bonita Bonita noche, noche a cuídate. todos. Bye. Bye. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿Nadie? Ok. Listo.